Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos sintonicen y aquí estamos para que estudiemos permanentemente la palabra de Dios, extraer lecciones, gozarnos con las enseñanzas que emanan de la Sagrada Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar este tema, el ungimiento del Mesías. Como siempre, nos valdremos de los oráculos sagrados del Antiguo Testamento, las profecías que allí se anunciaban de la aparición de este gran regalo, como siempre lo mantenemos. Fue la expresión que Jesús usó para definirse a sí mismo en el diálogo tenido con la mujer samaritana. Si conocieras el don o regalo de Dios y supieras quién es el que te pide agua, tú a él le pedirías. Recordamos. Bien, este es el regalo de Dios. Esta persona tan grande, tan preciosa, profetizado en el Antiguo Testamento como el Mesías y venido aquí en el cumplimiento con Jesús el Nazareno. Vamos a ver entonces detalles muy interesantes acerca del ungimiento del Mesías y lecciones que vamos a aprender, y una de ellas, quiero anticiparme, es el cuidado que debemos ejercer nosotros de prestar atención cuando Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Muchas veces suponemos que por nuestros prejuicios o nuestras ideas concebidas, que Dios podría manifestarse de una o de otra manera, y Dios sabe cómo hacerlo cuando quiere probar los corazones. Este es el caso de la revelación del Mesías a los dirigentes de aquel tiempo, que no lograron percibir por la dureza de su corazón cuando decidieron no enfrentarse con Juan el Bautista, o al menos no someterse a los mensajes de este precursor del Cristo que fue quien lo anunció. Vamos entonces a buscar en Isaías capítulo 61, quizás sea el principal capítulo dedicado a la aparición del Mesías y también características relacionadas con esa aparición. Isaías pues 61, desde el versículo 1 en adelante leemos: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Aquí se nos está hablando de que el Señor va a ungir, pero más específicamente el Espíritu Santo va a ungir al Señor. La palabra ungir, recordemos, de ahí deriva la palabra en hebreo, Mashiach o Mesías, y Christos tiene que ver con el significado de ser ungido. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Miremos qué bonitas frases, cuánta esperanza Dios quiere dar a los hombres con la aparición de este regalo que Dios designa para la humanidad. Versículo 2, estamos leyendo de la versión, la Biblia de las Américas, ahora en la versión Reina Valera. También viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, así es como Jesús expresó en el sermón inaugural de Nazaret, pero no puso la segunda parte que formaba parte de la profecía. ¿Y cuál es? Y el día de venganza del Dios nuestro. Así que también Jesús trae ambas nociones, o Él contiene ambas nociones, y es que presenta la voluntad, la buena voluntad de parte de Dios, pero también la venganza en caso que los hombres se rebelen contra Dios. También viene a consolar a todos los enlutados. Y versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío para que el Señor sea glorificado con estos creyentes que aceptan al Mesías. Bien, aquí se está hablando del ungimiento del Mesías que sería llevado a cabo por el Espíritu Santo. Vamos a ver el cumplimiento. Dios tiene formas extrañas de actuar, queridos amigos. Esto es un principio quizás que tenemos que asumir. El propósito de Dios es revelarse a los hombres, aquellos que buscan a Dios, que lo necesitan, que están interesados en que Dios se les revele, en mantener alguna comunión entre la mente humana y la mente del infinito. Pero aquellos que son soberbios, que están pagados de sí mismos, suponen que lo tienen todo, y especialmente con su conocimiento o aún la ciencia, suponen que no necesitan de ninguna fuerza exterior, que eso equivale a un bastón, que lo usen pues los desvalidos, los cojos, tomar su cayado, su bastón para moverse, pero la persona sana no necesita.
Muy triste decisión porque este Dios que quiere dar el regalo se los da a todos, pero especialmente porque trae también una consecuencia. El rechazarlo ya estaba dicho en la profecía. También Jesús proclama, o el Mesías proclama, el año de la venganza del Dios. Dios da un regalo, pero también tiene su costo. Quien lo rechaza paga las consecuencias. No es un regalo meramente voluntario, digamos, de darlo independientemente de consecuencias. Dios quiere que se valore y en verdad al estudiar la profundidad de ese regalo, que el Dios mismo vino a la tierra con el riesgo de perderse eternamente, no lo podemos abarcar en nuestra cabeza, porque de eso se trata la historia del Cristo, que cuando fue tentado, fue asediado, no fue obra de teatro. Esto es, de creer que porque el Cristo sufriera tentación y estuviera a punto de caer, inmediatamente los ángeles lo rescatarían. Esto es una obra de teatro, no es así. Jesús vino a vivir como nosotros, con riesgo de perderse eternamente. El Creador que haya hecho esto es absolutamente fuera de toda imaginación. Por eso es que Dios quiere que se valore este tema, se lo estudie, y el Espíritu Santo irá tocando el corazón para que le demos el justo valor que ello requiere. Vamos entonces a comentar primeramente un asunto que considero importante antes de mirar los textos del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dije que Dios actúa en formas extrañas. Efectivamente, el Cristo apareció en circunstancias extrañas que molestaban a los dirigentes, que eran los responsables finalmente de la aparición, de la enseñanza de cuándo tendría que aparecer el Cristo. Acordémonos que aún Herodes, cuando Jesús nació, esto es 30 años atrás de lo que hoy queremos estudiar, el ungimiento de Jesús a sus aproximadamente 30 años, así cuenta el Evangelio según Lucas. En el caso de Herodes, 30 años atrás, cuando Jesús nacía, allí hubo conmoción, turbación en Jerusalén y aún en Herodes cuando la visita de los magos de Oriente, sorprendidos, extasiados por una visión de estrella que los guiaba, y suponían ellos, basándose en números, ellos eran estudiosos de los libros sagrados judíos, en números 24-17, que habla de una aparición de una estrella en Judá, y el cetro no le sería quitado hasta que aparezca allí la estrella. Tenemos el texto. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará un cetro, se levantará un reino en Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Esta fue la profecía pronunciada por Balaam, que estos magos leyeron, y movidos por ello, se dirigen, se trasladan desde sus dominios persas, babilonios, vienen entonces a Israel preguntando por ese rey, de acuerdo a la profecía. El cetro no será quitado por causa de esa estrella que guiaría. Muy interesante aplicación que hicieron estos hombres. Se conmovió Jerusalén, pero viene un detalle que quiero resaltar, y es que convocados los líderes de aquel tiempo por Herodes, averiguando del lugar donde el Cristo nacería, los líderes responden correctamente: en Belén de Judá, allí donde dice el profeta que nacería. Pero amigos, el Señor no se reveló a esta gente. El ángel que vino a revelar el nacimiento del Cristo, el ángel quería hacerlo. Lo hizo a gente muy humilde como estos pastores de Belén que estaban pastoreando, vigilando allí los rebaños en noches agradables. Y entonces el ángel se les revela a ellos, pero no a los líderes, porque se ve en la historia, e incluso en la historia posterior, incluso en los tiempos de Cristo, que esta gente estaban muy pagados de sí mismos, muy orgullosos para recibir alguna información. Dios no puede comunicarse con la tal gente. Así también ocurre en los tiempos de 30 años después, cuando Jesús ya aparece como el Cristo. ¿Quiénes son los que lo detectan? Y amigos, este es un gran tema de discusión. Muchas veces esperamos que los líderes sean los que nos enseñen, nos digan, y a veces hasta nuestra salvación y estos asuntos tan importantes como es la profecía y promesa del Señor de un fin del mundo, un tema que conmueve. Habrá quienes se burlarán de él, pero la profecía está, allí está. Y no hablamos de Nostradamus, hablamos del sermón que Jesús pronuncia, sermón profético, le llaman así, Mateo 24. Allí Jesús anuncia que Él viene por segunda vez, pero con calamidades muy graves sobre este planeta, y Él viene para buscar a aquellos que creyeron en Él. Las personas que ven las señales que están ocurriendo, situaciones dramáticas,
tanto climáticas, la naturaleza, como sociales, desastres que se observan por muchas partes, además del aumento de maldad de las personas que razonan en estas cosas suponen ya con justicia que algo grave y grande está por ocurrir a nuestro planeta. No se equivocan, hay profecía bíblica que habla de ello. En consecuencia, qué importante es prestar atención a las profecías. Bien, ya la profecía anunciaba que vendría el Cristo, recordemos, a los 30 años de haber nacido, pues aparece el Cristo, y los dirigentes que debían haber sabido, no lo supieron. Ya vamos a ver los textos que nos van a ilustrar allí en las andanzas de Juan el Bautista, especialmente, que fue quien lo anunció. Aquí hay un punto, amigos, dije, muy importante, y es que no podemos confiar en los líderes, que ellos nos digan, según sus investigaciones, suposiciones, cómo ellos miran los tiempos y qué opinión nos puede dar a nosotros que conocemos menos. Dije, no podemos confiar semejante información a hombres que pueden ser sabios en las ciencias, en las disciplinas, arqueología, historia, geografía, pero hablamos de valores morales y allí no se puede jugar con Dios. Dios conoce los corazones de tal o cual, aunque sea sabio o aunque sea ignorante, y según el corazón y la disposición de la búsqueda de Dios, Dios allí está presto para poder comunicarse con esa persona. Quiero proponerles ver un texto, el Salmo 14, 2. Allí se dice claramente qué hace Dios desde el cielo cuando mira la tierra. Dios poderoso, miremos qué dice acá. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Vemos, a Dios no le pasa nadie por desapercibido, Él es poderosísimo, puede observar a todos simultáneamente. Pero si hay alguno que busca a Dios, Dios está más que dispuesto a revelarse a esa persona. Y cuando el Cristo apareció a sus 30 años, quien lo va a anunciar ante la gente es uno que estaba siendo detestado por los líderes de la religión de aquel tiempo. Como yo, si vivieran esos días, le preguntaría a estos líderes religiosos qué opinan del Cristo, cuándo viene, cuando ellos están odiando las circunstancias de la aparición del Cristo. Déjenme ilustrarlo. Años atrás estuve colaborando en una campaña de evangelización. Se dramatizó la historia de Noé para ilustrar lo que sería como el segundo diluvio. Así como hubo un primer diluvio, de acuerdo a la Biblia, habría una segunda catástrofe, que es el advenimiento de Jesús, lo que llamamos fin del mundo, pero rescate de Jesús de aquellos que creyeron, como enseña la Biblia. En la dramatización, en la que como jóvenes participábamos, éramos varios jóvenes, y el líder que nos entrenaba, cuento esto porque se hacen detalles interesantes y se aplican a la historia del ungimiento del Mesías. Allí nuestro líder, que era el jefe, un pastor, nosotros jóvenes, él nos dijo, vamos a dramatizar la historia de Noé, que consistirá en lo siguiente: habrá un audio con música, voces y un personaje ficticio, vamos a llamarle Juan. Juan es el hombre que pasaba por frente a la construcción del arca. Todo esto estaba representado dentro de una carpa inflable. Eran años atrás que era un sistema de evangelización. Y varios jóvenes participábamos como ciertos personajes importantes de la sociedad de aquel tiempo. Juan era uno de los compañeros, el protagonista. Al pasar por frente, allí caminando, ante la tarima, todos los espectadores, los amigos que visitaban las conferencias, miraban la escena dramatizada. Allí Juan pues contemplaba a Noé construyendo el arca en tierra vacía, digamos, tierra seca. No había agua, en aquel tiempo pues no había agua. Y entonces gritando que se arrepientan las personas. Juan, conmovido por el mensaje, él iba al trabajo, al regresar lo mismo, llega a su casa, le cuenta a su esposa y la esposa le dice: Juan, ¿cómo te dejas impresionar por ese viejo que grita? Ese es un hombre enfermo. Ya hemos hablado con la gente de la sociedad. ¿Por qué no visitas allí a los grandes de la sociedad? Pregúntale al psicólogo, al psiquiatra, al reverendo, al sociólogo, todos te van a indicar. Y así fue Juan, como yendo a su trabajo, pasaba por frente las construcciones de Noé, pues decidió
Y allí entonces visita al reverendo, era uno de los compañeros nuestros del equipo, él simulaba ser el reverendo. Luego consultó al psiquiatra, al psicólogo, ese me tocaba representar a mí, y así cada uno de los compañeros. Y todos con sorna, con burla hacia Juan, diciéndole: Juan, ¿cómo usted puede creer en ese hombre? Ese hombre seguramente sufrió en su niñez una posibilidad de ahogamiento y ahora cree que todos se van a ahogar. Es imposible. No crea semejantes locuras de ese señor. Y otros que decían: sucede que si Dios quisiera revelar algún fin, un supuesto fin del mundo, nos lo diría a nosotros, que somos los grandes religiosos, los grandes sabios acá, y usted nos consulta. A mí Dios no me dijo nada, a los otros colegas tampoco Dios les reveló nada. ¿Usted cree que ese señor que está alarmando a la gente, Dios le haya revelado algo? ¿Se imaginan? Esa era la dramatización, que consistía casi en sorna, en burla, de parte de los líderes de aquel tiempo, hacia un individuo llamado Juan, que era el que consultaba porque él pasaba por enfrente, siempre yendo a su trabajo, por frente de las construcciones de Noé, y quedaba conmovido por ver la fe que tenía, construía e invitaba a la gente que creyera en la predicación y eventualmente entraran en el arca. Una dramatización. No sabemos cómo fueron los hechos, pero esto muestra, en verdad, que ocurre así con los líderes, que es lo que queremos estudiar en esta ocasión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptaron al Cristo? Los líderes de aquel tiempo se cerraron porque apareció una piedra de tropiezo llamada Juan Bautista, que fue el que inició una obra de reforma, de bautismos, y allí fue donde apareció el Cristo. Vamos pues entonces a mirar esta historia en San Mateo capítulo 3, el cumplimiento de la profecía que ya anunciaba que el Mesías aparecería, el ungido que traería tanta bendición, pero que el Espíritu Santo se le revelaría. Vamos entonces a Mateo capítulo 3, la historia del bautismo de Jesús, que aparece desde los versículos. Vamos a leer los previos, antes del bautismo, la aparición de Juan Bautista. Esto lo leemos desde el versículo 10 en adelante. Unos poquitos textos que hablan de Juan el Bautista. Estas son palabras de Juan. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquello que sobra y no sirve, se bota, se quema. Entonces, y allí, fíjense que en medio de las predicaciones de Juan el Bautista aparece este individuo. Permítame llamarlo así por el momento, para ver que nadie se imaginaba que se revelaría el Cristo en aquellas circunstancias. La gran promesa de Isaías 61, el gran regalo de Dios, estaba a punto de cumplirse, pero nadie lo detectaba. Así pasa en nuestros días también. Dios promete muchas cosas y Él espera que las profecías sean descubiertas, analizadas, estudiadas, predicadas. Y amigos, ese es el tiempo que yo también le invito a usted. Aproveche su Biblia que tiene, ábrala, estúdiela. Ya decía el Salmo 14:2 que hemos leído que Dios recorre con sus ojos a todos los hombres de la tierra para ver si hay algún listo, algún entendido que busque a Dios. Porque el fin se nos aproxima, las profecías así lo anuncian. Y por lo tanto, si se habla así y vemos cumplimientos dramáticos a nuestro alrededor, no será el tiempo de que hagamos como Dios quiso que siempre se hiciera, al abrir los textos, ver por dónde van las profecías, dónde se verifican cumplimientos y ajustar nuestro corazón según el Espíritu nos indique, de acomodar cosas, en fin, erróneas, cada cual sabe por dónde va su vida, pero Dios quiere esto, que se abran las profecías bíblicas. Veamos en este caso, ahora Jesús nos dice a continuación que va de camino a Juan al Jordán. A ver, ¿cómo lo dice allí? Entonces Jesús vino de Galilea, que quedaba al norte, a Juan al Jordán, esto es más hacia el sur, camino de Judea, para ser bautizado por él. Notamos, era un individuo más de los muchos
¿Quién diría, acá está el Cristo? Es que Dios no se va a manifestar de una manera ampulosa, tan notoria. Él apela al corazón, no a las sensaciones, aún incluso visuales. Déjenme ilustrarlo. Esto aparece en la Biblia también. Texto que le vamos a leer ahora de primer libro de Samuel, capítulo 16. Allí ilustra muy bien la intención de Dios y la del hombre, cómo se contraponen con respecto a una apariencia exterior. Y es que Dios estaba eligiendo ya un nuevo rey en reemplazo del rey Saúl, que había sido elegido el primero del reinado de reyes de Israel. Y allí entonces leemos el texto, dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel por la mala conducta que tuvo, a pesar de que Dios lo había elegido para ser rey? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Notamos, allí se cumple el Salmo 14:2, que con sus ojos recorre la tierra, en este caso Palestina, Israel, para ver si encuentra un hijo digno, y lo encontró. Y entonces Samuel, el gran profeta, se dirige a la familia de Isaí. Isaí, cuando recibe la visita, queda sorprendido, no estaba acostumbrado, un gran hombre, un rector en aquel tiempo, gran predicador. Samuel pues se aparece, se conmueve la ciudad también, y entonces dice acá: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, nada menos que el gran profeta aparecía allí. Dijeron: ¿es pacífica tu venida? Acá no siempre vienes por acá. Y la respuesta que dice Samuel: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. La población contenta. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio también. Era la oportunidad delante de toda la gente de revelar quién sería el nuevo rey, que estaba desconocido en ese momento. Nadie sabía ni siquiera el propósito, la intención de Isaí, para poder sorprenderlos. En amor, que aparezca cada cual. Miremos cómo siguen los eventos, pero especialmente un texto que quiero señalar que tiene que ver con la aparición del Mesías en tiempo de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí. De los 8 hijos que tenían, 7 estaban presentes. Y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¡Wow! ¡Qué bella persona! Efectivamente, Eliab era muy alto, físico, de una apariencia agradable, fuerte, robusto. Y entonces Samuel, pues, él en su corazón pensó: qué buen gusto de Dios, aquí está su ungido, a quien yo voy a ungir. Pero miremos ahora, estas son las palabras memorables de parte de Dios que hasta el día de hoy tienen verdad. Jehová responde a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y por ahí el hombre queda pasmado, pero Jehová mira el corazón. Y amigos, para hacérsela breve la historia, solamente acá es que allí en ese tiempo aparece Goliat, gigantón enorme, desafiando a Israel. Y cuando Saúl convoca a toda la población, guerreros ya en edad de guerra, aparece Eliab también con 2 hermanos que le siguen, él era el primogénito, para guerrear. Y todos temiendo enfrentar al gigante Goliat. ¿Quién le hace frente? Y Goliat desafiando e insultando al pueblo de Dios. Pero David, el pequeñito, el niño, era un pastorcito, no estaba presente en aquella reunión. Y Dios le dice a Samuel: ese no es, ni es ese. No está acá presente. Quiero que lo busquen. Y traen a David. Y David es ahora ungido allí. Texto que no hemos leído, pero el evento que viene ahora. Cuando el papá le da a David y le dice: hijo, vete a ver a tus hermanos mayores y lleva esta comida, quiero saber cómo está la guerra allí, son mis hijos. Y David, el hijo menor, él obedece y se aparece y oye los insultos de Goliat y la alarma de toda la gente. Y pregunta y ubica a su hermano. El hermano mayor le dice: ¿qué haces acá? Yo sé por qué vienes. Tú eres un insolente, usamos una palabra en mi país, un mocoso, que tira mocos. ¿Qué vienes acá? ¿Qué haces acá? Y entonces David bien que le contesta: quítate. ¿Quién se va a pelear contra Goliat? Y la historia es fascinante, un niño pequeño enfrentándose a un gigantón. Dejemos la historia, quedémonos con el texto de Dios a Samuel. No mires lo que está delante, porque yo miro el corazón. Vamos ahora entonces a ver a Jesús, cuando va camino a
de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado. Retomamos el texto entonces, Mateo capítulo 3, no hay nada de hermosura, también decía la profecía de Isaías, nada que atraiga a los ojos, que alguien diga, aquí está el Mesías, mírenlo, tan hermoso. No es así, Dios habla al corazón. Tanto que Juan le dice, Juan sí lo reconoce, se le opone diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué es esto? ¿Por qué haces esto? Qué interesante, Juan, lleno del Espíritu Santo, no puede dar crédito a lo que está oyendo, a lo que está mirando. Y es que el Mesías va a ser bautizado ahora, que Juan lo bautice. Y Juan dice, no, es al revés, tú me tienes que bautizar a mí. Yo soy pecador, tú eres el santo. Juan Bautista estaba siendo tocado por el Espíritu Santo y mantuvieron un diálogo allí entre ellos en las aguas y Jesús se impone, él da entonces la siguiente sentencia que leemos a continuación. Pero Jesús le responde, déjalo así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Es decir, no interrumpas, no trabes esto, la justicia actúa de esta manera, déjame que haga lo que hay que hacer. ¿Saben? Demos gracias a Dios que a Jesús le quedó claro lo que había que hacer, a Juan Bautista no, él prefería impedirlo, invertir los términos, esto es que Jesús lo bautizara. Pero ¿por qué digo gracias a Dios? Porque fue por este evento que se nos dio el gran ejemplo de que si Jesús, sin pecado, inició la práctica de bautismo allí, él mismo se bautizó, permitió que Juan lo bautice como que era un pecador más. Nos da el ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Saben, amigos, la práctica de un bautismo es un acto de solemnidad. Es lo que Jesús enseña. Es un acuerdo en que el hombre entra en relación con el Creador y hacen un pacto. El bautismo consiste en que el individuo en las aguas sepulta. Ese es el significado de la palabra griega baptizo. De ahí deriva bautizar. Entonces la persona se bautiza, se sumerge y en un sentido simbólico queda sepultada la vieja vida y se levanta a una nueva vida y la persona empieza de nuevo con la aprobación de Dios, algo que todos deberíamos pensar para limpiar. ¿Acaso no sentimos cosas tristes, feas, negativas de nuestra historia que querríamos blanquear? Lógicamente hay deudas con la justicia humana y si la justicia nos alcanza habrá que pagarlas, pero las deudas con Dios, Dios en su amor nos la puede perdonar si hacemos un pacto con Él, pacto que incluye también el ejemplo que dejó Jesús de sumergirse, que Él no tenía necesidad. O sea, Juan le había dicho, tú me tienes que bautizar a mí. Y sin embargo Jesús se impuso, bautízame. Nos dio el ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero miremos lo que pasa a continuación en el relato de Mateo. Bien, leíamos que entonces lo dejó y versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Esto es la prueba, otra evidencia de que Jesús no recibió agua como infusión o aspersión en la cabeza, sino fue sumergido. Ese es el sentido original de la palabra bautizar. Fue sumergido porque luego dice que sube del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, y aquí entonces el ungimiento del Mesías. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Notamos esto? Aquí entonces es la prueba de que cumple el Señor la promesa de que el Cristo iba a recibir el ungimiento del Espíritu para habilitarlo, para que tenga el poder de hacer todas las cosas maravillosas que beneficiarían a los hombres. Pero dice más el texto, a continuación, Dios va a hablar. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las mismas palabras que aparecen en la profecía de Isaías capítulo 61. Vamos a repasarla otra vez. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice allí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Todavía más, versículo 2, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y aún más, miramos todavía en este versículo que sigue, el 4, último texto acá de esta porción, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Esto es, con la aparición del Cristo hay una restauración de todas las cosas. Bien, la promesa de que Dios se manifestaría a esta gente y que daría a su Hijo, en el cual Él tenía la complacencia, es evidente porque Dios está aprobando todo lo que el Cristo va a hacer a continuación. Notamos que allí ahora Juan contempla el descenso de la paloma. Él va a dar testimonio de ello. Pero miremos ahora a continuación la relación de Juan con los religiosos, pero primeramente la revelación de Juan de quién era la persona que vino a bautizarse. Para ello buscamos Juan capítulo 1. Ahí aparece. Juan capítulo 1. Bien, no necesariamente en el versículo 1, sino desde el versículo 19. Bien, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan: ¿quién eres, Juan? ¿Tú quién eres? Él confesó, y no negó, sino que abiertamente confesó: yo no soy el Cristo. Y preguntan, pues, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Ya que había una profecía, Malaquías capítulo 4, última parte de la aparición del Elías. Él dice, yo no soy, aunque Jesús ve en Juan Bautista el cumplimiento parcial de ese Elías. ¿Eres tú el profeta profetizado en el libro de Deuteronomio? ¿Eres tú él? No, no lo soy. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a aquellos que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan está seguro de su misión porque él cita al profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nos acordamos capítulo 40. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nos acordamos que se suba el valle deprimido, que se baje el monte que estaba enaltecido, que se enderece lo torcido, que se alice lo áspero. Nos acordamos, esta es la profecía de arreglar los caminos porque el Cristo ya aparece. Mientras Juan está declarando, él tiene claro cuál es su misión, oyen los líderes y no se convencen, no lo van a aceptar. Y aquí el punto importante que vamos a seguir leyendo es que si el líder no aprecia, no ve la obra, no se deja conmover, pues ahí fue donde se manifestó el Cristo. Menos estos están en condiciones de poder aprender del Cristo. Dios permitió e hizo una prueba. Permitió que el Cristo se manifestara en estas circunstancias. ¿Cuáles? Juan Bautista. Si el líder no aprecia a Juan Bautista, no puede apreciar al Cristo. Miremos cómo sigue el diálogo. Y esta lección la tenemos que aplicar a nuestros tiempos también. Hoy líderes religiosos que no aprecian lo que el texto bíblico enseña. Por dar un ejemplo, si el texto bíblico claramente habla de relación monógama y heterosexual, un líder religioso que no aprecia, no lo entiende y no lo predica, sino que se acomoda a los vientos de cambio actuales, este líder religioso conduce a mucha gente a un descuido, a un desvío. Qué importante es que ese líder que se precie de tal, que tiene que conducir las masas, a los creyentes, esté inmerso en la revelación de la palabra, para que Dios lo tome en cuenta, a pesar de que sea líder. Vamos a mirar el texto entonces, el diálogo mantenido entre Juan y aquellos personajes. Bien, leímos versículo 23, vamos al 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿y por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Que eran, recordemos, los grandes personajes. El Cristo, Isaías capítulo 61.
Elías, Malaquías capítulo 4, el profeta Deuteronomio capítulo 18. Ya estaban señalados grandes personajes que debían aparecer. Bien, ¿qué responde entonces Juan 26? Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, no lo pueden discernir. 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y miremos entonces ahora un famoso texto a continuación, y es la gran llave para entender todos los servicios y los misterios del Antiguo Testamento. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, esta frase de Juan se hizo famosa y significa a la vez la llave por la cual se abren los tesoros del Antiguo Testamento. Esto es, todos los servicios e incluso sangrientos que hay en el Antiguo Testamento, esto es, sacrificar corderos, animales. Había muchas fiestas judías. Acordémonos que había 3 fiestas nacionales principales: la fiesta de Pascua, que le acompañaba los panes ácimos de una semana, luego los 50 días, una fiesta de las gavillas con Pentecostés, y luego en el 7º mes las fiestas de las cabañas. Y allí intercalados estaban los 7 sábados ceremoniales de los judíos. Y ellos lo celebraban, y en muchos de esos casos había sacrificios de animales. Por lo cierto, diariamente se hacían sacrificios, simbolizando con ello que Dios perdonaba por medio del sacrificio la sangre derramada en dirección del altar, del santuario, y allí entonces Dios del cielo simbólicamente daba el perdón a los judíos. Bien, esto significaba que así ese cordero tenía un símbolo, no era el cordero en sí que ganara el favor de Dios. ¿Qué dijo Juan? Este es el verdadero cordero. Todo lo que ustedes practicaron, que hicieron acá, ahora realmente apareció la persona. Y Él es el que quita, no el Cordero, Él es el que quita el pecado, no solamente de Israel, el pecado del mundo entero. Gran revelación. Así entonces, todos los servicios del Antiguo Testamento cobran significado. Por eso dije la llave para entender todo el sistema de sacrificios de los judíos. Por lo tanto, si se mira el santuario, el sacerdocio de los sacerdotes oficiando, los animalitos que eran sacrificados, los movimientos que se realizaban, la diferencia entre el primer departamento del templo judío llamado lugar santo, donde se hacían sacrificios diarios, con el siguiente departamento, lugar santísimo, donde se hacía un servicio una vez al año, y allí estaba la solemne ley de Dios dentro de un cofre. En fin, todo ello cobra significado a la luz del gran Cordero que aparece ahora delante de todos caminando. Ahora bien, fíjense el contraste. El texto de Juan capítulo 1 va a contar luego de ello que hay jóvenes hombres que escuchan a Juan y se interesan en seguir a este desconocido, mientras que los líderes que desprecian a Juan hacen preguntas, pero no con el ánimo de aceptarlo. Ellos pierden la gran revelación del Cristo. Voy a invitar a que miremos esto en Mateo capítulo 21. Vamos a ver allí el diálogo mantenido entre Jesús y los líderes de aquel tiempo y la gran pérdida que esta gente sufrió, no solamente pérdida de conocimiento bíblico, la pérdida de su país allí. Si esto Jesús habla a sus 30 años aproximadamente, si estamos hablando del año 27, para el año 66, calculemos, casi 40 años más tarde, la destrucción total a partir del 66 al 70, la destrucción total de Israel por parte de los romanos. ¿Y cuántos de aquella gente, judíos ya mayores, estaban en ese tiempo y fueron destruidos por no percibir, porque el orgullo les impedía ver allí a este Juan Bautista predicando solemnemente y denunciando quién es el Cristo? Lo anunció en público. Miremos Mateo capítulo 21. Desde el versículo 23. Un diálogo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad?
Jesús responde: yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante el planteo que hace Jesús, porque esta gente que se precian de ser los líderes de la religión y piden credenciales. ¿Tú qué haces? ¿Por qué te metes en esto? ¿Qué autoridad? ¿Quién te dijo que hagas estos cambios? Etcétera. Ellos siendo los líderes, Jesús se las va a devolver. Y es que como líderes, ¿qué pasó con Juan Bautista? Esa es la pregunta esencial. Y eso muestra que esta gente cerraron su corazón a Juan, vamos a leerlo ahora, y en consecuencia cerraron su corazón a la revelación de Juan del Cristo. Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, qué importante es poner nuestra confianza, no en el líder. Cuidémonos. Si alguien dice: pero usted enseña que ya no le crea a mi pastor, que no le crea a mi sacerdote, yo voy a mi confesor, él me dice las cosas, y una persona que usted no lo conoce, usted está hablando así al viento. No, no hablo de eso. Hay muy buena gente que orienta en las cosas ordinarias de la vida, pero en asuntos de salvación es muy importante dejarnos guiar por Dios, que nos dice al corazón: léete el texto, déjate influir por el Espíritu Santo, yo te quiero guiar a mayor conocimiento. En lo que respecta a la salvación de nuestras almas, no se la confiemos a un hombre. Debe ser Dios el que nos indica en la conciencia. Mira los textos, léelos, déjate impresionar por el Espíritu Santo. Él te va a guiar a la verdad. En asuntos ordinarios, comunes de la vida, claro que sí, son buena gente, buenos consultores, buenos guiadores. Pero en asuntos de salvación es distinto. Miremos a continuación entonces el diálogo de Jesús con los fariseos. Cuestionado a Jesús, ¿con qué autoridad? Jesús devuelve diciendo: ahora hablemos de Juan. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, ¿era enviado de parte de Dios o un invento humano? Ellos entonces discutían entre sí qué tipo de respuesta le podían dar. Y decían: si decimos que es del cielo, Él nos va a decir: ¿y por qué no le creísteis? Si es del cielo, Dios lo manda. Notamos, ahí ya se confirma que no creyeron a Juan. Y la otra opción, versículo 26, y si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque el pueblo sí lo consideran que viene del cielo. Entonces no nos metamos en ese problema de decirle: es un invento humano, porque el público no lo ve así. Ellos creen, porque todos tienen a Juan por un profeta. 27, y respondiendo a Jesús, esta gente salen elegantemente diciendo: no sabemos, no podemos responder. Y Él también les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Notamos con esto, amigo, el planteo aquí tan triste de estos líderes que interpelan a Jesús creyendo que Jesús les estorba y preguntan: danos la autoridad, danos la credencial, ¿quién te manda a hacer esto? Y Jesús se las devuelve a los mismos que se precian de líderes con el planteo de Juan el Bautista. Notamos, el Señor habla a nuestros corazones para estos temas tan importantes como es la salvación. Dios usó una manera. El ungimiento del Cristo se daría en las circunstancias extrañas. Amigos, para estos tiempos finales no nos extrañemos que ocurra algo similar. Dios tiene sus modos de operar. Y alguno esperaría que Dios me revele con un sueño. Yo entonces ahí voy a enmendar mi vida. Sé que tengo cosas que tengo que arreglar, pero no ahora porque no sé si ya es el tiempo. No lo puedo hacer ahora, no. Tengo muchas complicaciones en mi vida. Pero si Dios se digna revelarme algo, seguramente buscaré la manera para arreglar mis cosas. No actuemos de esa manera. Dios tiene formas que prueban nuestro corazón y prueba la veracidad de lo que hay adentro. Buscamos a Dios, queremos estar en armonía con Él, arreglar nuestras historias. Amigos, si estamos escuchando esta programación de esta serie, es porque la figura del Cristo nos atrae. Siempre atrajo la figura de Jesús. Déjeme traer como a colación lo que allí Rabindranath Tagore, un pensador hindú, él formuló una frase y aparecen allí en los afiches, en fotos bonitas, donde un niño rozagante aparece allí mostrando la alegría, la felicidad de la vida. Y entonces allí la frase
de Rabindranath Tagore. Él dice así: cada vez que veo nacer a un niño, creo que Dios tiene confianza en el hombre, que Dios puede esperar algo del hombre. Una frase bonita, ¿no les parece? Cada vez que veo nacer a un niño, creo que Dios confía en el hombre. Hay hay esperanza para el hombre. Sin embargo, permítame decir la frase un poquito alterada. En lugar de la cara rozagante de un bebé, pongamos la cara del Cristo. Y con esta frase: cada vez que Dios ve al Cristo, tiene confianza, tiene esperanza en el hombre. Dios puede esperar cambios en el hombre, porque Él mira al Cristo. Amigos, este es el gran mensaje que trae el Nuevo Testamento. Si Dios tiene confianza y esperanza en el hombre de que haya cambios, no es por el hombre en sí, por sus promesas, sino porque hay un hombre que nos representa, que vivió, lo venció el pecado, venció la carne en aquel tiempo, venció a los líderes, venció al mundo. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y ahora, según la profecía, está con el Padre esperando volver y llevarse a todos aquellos que creyeron en Él. Cada vez que Dios ve a Jesús, creo yo que tiene esperanza en el hombre. Pero entonces, ¿cómo lo descubrimos al Cristo? Dije yo, de modos extraños. ¿Cuáles son? Juan Bautista. Él es el hombre extraño que los dirigentes no quisieron creer. Y cuando Juan Bautista reveló al Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo gente que creyó, lo siguió, vamos a mirar ahora, pero estos líderes se retrajeron. Miremos acá, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 7, versículo 29 y 30. El rechazo de los líderes a Juan el Bautista. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, a Juan Bautista, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Creyeron. Tenían el corazón humilde, sensible a la voz, al llamado de Juan, llamado al arrepentimiento. Pero miremos el otro sector, los líderes, versículo que sigue. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, expertos en Biblia, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Juan los acusaba de pecadores y rechaza esa afirmación que provenía de parte de Dios. Pero ahora miremos las consecuencias de aquellos que seguían a Juan y qué pasa con ellos. Para ello en el Evangelio de San Juan otra vez. Recordemos, cuando hablamos de Juan, se trata de dos personajes: Juan el Bautista, gran personaje, y Juan Zebedeo, el que escribió el Evangelio. Bien, de Juan Zebedeo leemos en el capítulo 1, versículo 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ya Juan había testificado que él había visto al Espíritu Santo en forma de paloma bajar sobre él y ungirlo como el Cristo. Por eso lo denunció, o sea, anunció que era el Cristo. Miremos el versículo 32 para ello. Ahí dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice más todavía en los versículos que siguen: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tú lo haces con agua, él lo hace con un poder superior. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, aunque yo no lo conocía. Notamos, allí no hay un complot de estos dos hombres, sino que Dios está guiando el corazón de uno y aún del otro. Pero he aquí que quienes oyen a Juan contando estas cosas, ahora que admiran, aprecian a Juan, van a seguir al Cristo. Esto aparece ya versículo 35 en adelante. Juan vuelve a repetir esa expresión, el Cordero de Dios. Miremos desde el 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, otra vez dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y aquí, amigos,
Permítame hacer esta observación. Estos discípulos, luego van a ser los grandes discípulos de Jesús, uno de ellos va a ser Andrés, discípulo de Jesús. Notemos el contraste, y este es el punto que tal vez más quiero enfatizar, y es que los líderes que rechazan a Juan no logran ver el regalo de Dios. Estos otros humildes, casi ignorantes, que aprecian el mensaje de Juan, que Juan luego testifica, ahí está, ese es el Cordero. Estos discípulos, amigos de Juan, ahora se encaminan y hablan con Jesús. Un hermoso diálogo que ya vamos a mirar. Así hoy, amigos, este es quizá el mensaje de esta noche, es que Dios quiere comunicarse con ustedes, decirles en el amor de Dios, que ustedes abran su corazón. Los líderes que tenemos actualmente pueden ser buenas personas, nadie cuestiona su moralidad, no me meto en ese terreno. Pero en cuanto al discernimiento para percibir la voluntad de Dios, Dios no se los va a dar a todos, porque hay algunos que pueden estar en caminos carnales, pecaminosos, con los cuales Dios no comercia, no habla con ellos, no se les revela. Pero hay otros en los que Dios sí se revela, y entonces a ellos les va a mostrar Dios más luz. Y entonces son líderes que pueden guiar. Bien, los que estamos más abajo, y miramos a los líderes, y yo, ¿dónde voy? Yo quiero que alguien me hable de la palabra de Dios. Y va aquel otro que te enseña la teología de la prosperidad, cómo él se enriquece a costa de mi ofrenda. Y está el otro que grita demasiado. Grita, sí, pero ya me aturde los oídos. Y en fin, miramos a tantos. Y Dios quiere comunicarse contigo. Pues toma tu Biblia, léela profundamente, para que así Dios te revele a ti también de este Cristo, de este regalo de Dios. Bien, así pasó con estos humildes discípulos de Juan, que ahora siguen a Jesús. Y miremos entonces esta parte del relato, Juan capítulo 1, versículo 37 nuevamente en adelante. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren ustedes? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Amigos, allí hasta el recuerdo de aquel diálogo, uno de ellos fue Juan, el que escribió este evangelio. Se acordó de la hora 10:00, de aquel encuentro tenido aproximadamente 60 años atrás. Juan había quedado impactado de ese encuentro que tuvo con Jesús. Juan Zebedeo, el que escribió este evangelio. Este es el encuentro que Dios quiere tener con nosotros, que Jesús quiere abrirse a aquel corazón que esté dispuesto a escuchar. Esta es la invitación que quiere hacerle a usted, que usted también, como lo está haciendo, participando, mirando la programación. Estos estudios que deseamos traer, de unir las profecías del Antiguo Testamento con los cumplimientos de los evangelios, ver la belleza y siempre coincidir. Jesús es el pleno cumplimiento del amor de Dios, un regalo de Dios que ha dado para beneficio de la humanidad. Deseamos que así usted lo sienta, lo reciba todas las noches, cada vez que podamos estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Hasta la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y que Dios lo bendiga.